Antes que nada, y ya que leyeron el título del video, se les hace una idea de qué les voy a contar, ¿no? Bueno, hasta la fecha, a pesar de que ya pasó más de 5 años de esto, sigo teniendo el coraje atravesado y una parte de tristeza por culpa de esto. Mi hermana menor, a la que llamaré Alexa, siempre ha sido muy mimada por parte de mis padres. Al ser la menor se entiende, pero en serio, con ella lo llevaron a un nivel superior. Pero tengo una idea del por qué. Mi mamá tuvo un embarazo difícil. En ese entonces yo tenía 12 años y de vez en cuando tenía que cuidarla porque mi papá salía a trabajar. Como decía, fue difícil porque a cada momento ella se enfermaba y dictaminaron los médicos que tenía un alto riesgo de perderla. Pero bueno, afortunadamente todo salió bien y ella nació sana a pesar de haber nacido de 7 meses. Siento que eso hizo que mi mamá la cuidara demasiado por el miedo que le quedó de ese entonces. Lo puedo entender. Pero bien, aquí está la historia. Yo con el pasar de los años noté enseguida lo mimada que era. Eso con el tiempo me hizo tener cierto recelo hacia ella. Aunque lo controlaba bien, había veces que en serio me tenía que ir unas horas de la casa para no explotar del enojo. En los estudios era notorio la inversión monetaria en la educación de ambas. A ella la metían escuelas caras y a mí me dejaban en escuelas de gobierno, a pesar de que igual asistía a escuelas caras antes de que Alexa naciera. Aclaro este punto. No me quejo por eso, gracias a esa escuela ahora soy abogada. Lo que sí me enoja es la preferencia obvia hacia mi hermana. Con el pasar de los años, cuando Alexa cumplió 10, se planeaba juntar mi cumpleaños junto con el de ella, porque resulta que ella era del 24 de febrero y yo del 21. Por eso se decidió así. No estuve muy de acuerdo. Yo quería una fiesta con amigos de la universidad para pasar el rato en mi casa, pero al final accedí porque me permitieron invitarlos más tarde. La fiesta comenzaba a las 12 y me dejaron que fueran después de las 6 por tema de la diferencia de edad. Todo bien, la fiesta de Alexa sin ninguna complicación. Sorprendentemente los niños que fueron eran muy bien portados y no tuve reparos en atenderlos. Pasó todo eso y ya casi a las 6, algunos amigos empezaron a llegar. Solo les pedí que todavía no pasaran, que algunos niños seguían dentro. No hubo problemas y cuando ingresé a la casa fue cuando estalló todo. Mis padres empezaron a decirme que por qué había amigos fuera si todavía era la fiesta de Alexa. Me molesté enseguida puesto que nosotros teníamos un trato de que podían entrar a la casa después de las 6 y todavía no era esa hora. Seguimos discutiendo, hasta que se metió Alexa exigiendo que su fiesta iba a durar hasta que ella quisiera. Mis papás por supuesto dijeron que sí y a mí me dijeron que hasta que ella decida entrarán mis invitados. Enseguida me enojé por supuesto, no estaban cumpliendo con el trato que teníamos. Tomé mi bolso y me fui con mis amigos a otro lado dejando la fiesta que se supone igual era mía. Llegamos a la casa de una amiga de la universidad y yo en lugar de pasarla bien, estaba llorando por el coraje de mi fiesta. Ese día sentí que se rompió algo para siempre, la confianza hacia mi familia se hizo pedazos. Ni siquiera fui a mi casa durante 2 días. Suena exagerado mi enojo, pero mi razón como siempre, fue la evidente preferencia hacia mi hermana. Cuando fui solo fue para irme de la casa, simplemente tomé mis cosas y no volteé atrás. Mis padres me gritaron por supuesto y ambos se pusieron de acuerdo para decirme que si pongo un pie afuera que nunca vuelva. Accedí, les dije que no me volvieran a buscar. ¿Por qué se me hizo tan fácil irme? La amiga con la que me quedé iba a mi mismo curso. Habló con sus padres para que me dieran empleo en una tienda de conveniencia de su propiedad. Me dijeron que el dinero que ganara allí lo utilizara para mis gastos generales y con la renta no había problema, siempre y cuando siguiera cumpliendo en la escuela y con ellos. No se me hizo maltrato para nada, así que accedí. Gracias a ustedes terminé de cumplir mis sueños, no hay dinero o favores que paguen lo que hicieron por mí. Pasaron los años, yo acabé la universidad gracias también a la beca que gané por mis esfuerzos. Cuando me gradué nadie de mi familia fue a pesar de que quise limar un poco asperezas con ellos invitándolos. Me dio tristeza, lo admito, casi lloro al no verlos pero decidí no hacerlo más. Yo entré a trabajar en un despacho casi inmediatamente que salí de la escuela gracias a un contacto con una maestra con la cual hice amistad y me recomendó para trabajar allí. Con el pasar de los años yo hasta he pensado que hice trampa con lo fácil que fue mi vida desde que dejé de vivir con mis padres. Ahora bien, cuando ya tenía unos 4 años trabajando en el despacho, recibí un caso muy jugoso económicamente y que gané sin ningún problema casi al año después de que lo acepté. No puedo contar detalles acerca de él por contrato de confidencialidad, una disculpa. Me fue tan bien que gracias a él, pude comprar por fin una casa y dejar de pagar renta. Fue el día más feliz de mi vida, sentía que la vida me daba lo que soñaba, pues después de eso fue cuando comenzó todo. Poco tiempo después, mientras trabajaba, vi cómo entró mi madre al despacho. Me paralicé, no sabía qué hacer o decir, pero hice lo mejor que pude en ese momento para hablar con ella.
De entrada me reclamó los años que dejé fuera a la familia de toda mi vida y que fui muy ingrata por haberles pagado así. Yo, por supuesto, me enojé enseguida diciendo que con qué cara se atrevía a decirme eso si yo, cuando me quise poner en contacto con ellos para que fueran a mi graduación, simplemente fui ignorada. Me dijo ella que no fueron porque mi hermana quería ir de campamento ese día. Esa fue su respuesta. Sentía como me hervía la sangre, se me hizo un pretexto demasiado estúpido para no haber ido. Hubiera preferido un no a secas que esa respuesta. Le pregunté que si eso era todo y ella me dijo que el tema principal era para decirme que mi papá tiene leucemia y que necesita nuestra ayuda. Me quedé helada, pero aún así pregunté en qué podía ayudar. Yo, de buena hija, todavía quise ayudarlos. Sentía que eso no tenía que ver con lo otro. Le dije que iría a casa cuando saliera de trabajar. Mi mamá se retiró y yo me quedé con una mezcla de emociones. Estaba enojada porque solo por eso me fueron a buscar y no para preguntarme si estaba bien. Decidí cumplir el papel de hija a pesar de todo. Al llegar estaba mi hermana con obesidad mórbida postrada en un sillón de la casa. Siendo sincera, hasta me dio asco verla. Nunca me hubiera imaginado que ella acabara así. También noté la cantidad absurda de comida chatarra alrededor suyo. Ni un hola recibí de ella. La ignoré a pesar de todo y solo fui a ver a mi papá. En lo que caminaba en la casa, por alguna razón, sentía dolor en las entrañas, como que sentía que algo grande se venía. Y así fue. Mi papá, enseguida que me vio, me reclamó que por qué hasta apenas me acordaba de ellos. Por supuesto que me volví a enojar. Con esto me dieron a entender que no estaban arrepentidos por nada. Ignoré el hecho. Si lo que querían era dinero, simplemente se los iba a dar y no volvería. No quería una familia de esa índole a mi alrededor. Estaba muy decepcionada. No podía creer que mi familia se había convertido en esto, pero muy en el fondo, culpaba a mi hermana Alexa por esto. Desde que ella nació fue cuando comenzó esta espiral de locura. Aunque también mi lógica dictaba que la culpa, obvio, era de mis padres por haber cambiado así. Simplemente Alexa nació y es todo. Cuando mi papá se calmó un poco, me preguntó acerca de mi vida. Fácil hablé por una hora. Entre lo que platicaba, Alexa había entrado a la habitación para escuchar todo. Y en efecto, querían dinero. Se los di solo por mero trámite. Por dentro no quería sinceramente verlos y salir de allí enseguida. Les entregué un cheque y les dije que volvería a mi casa. Error. Fue cuando su actuar cambió. Mi hermana enseguida me dirigió la palabra preguntando los detalles de cómo era y todo eso. Mis padres hicieron lo mismo. Arqueé una ceja en duda por el cambio de actitud. Salí de casa y les dije que me avisaran cualquier cambio en el estado de salud de mi papá. Ellos seguían muy contentos hablándome, afirmando que estaremos en contacto muy pronto. En fin, con el pasar del tiempo las cosas seguían con normalidad hasta un día en la tarde, ya saliendo de trabajar. Me habla mi mamá diciendo que está afuera de mi casa con toda la familia. Se me hizo raro, pero al final pensé que fueron de visita. Llegué y vi una cantidad absurda de maletas y mi familia esperándome. Tuve un mal presentimiento de esto y en efecto, no me equivoqué. Mi mamá me dijo que iban a vender su casa para irse de viaje por el mundo y que esas maletas eran de Alexa, que cuando volvieran ella va a vivir aquí. Me pidió amablemente que le diera mi casa y que me fuera a rentar en lo que llegaban mis papás por ella. Sinceramente nunca había tenido un disgusto tan grande en mi vida como ese día. Como si fuera vil nada me querían despojar de mi casa solo porque Alexa la quería para ella. Lo volvieron a hacer, volvieron a poner a mi hermana sobre de mí y encima sobre mis propias cosas. No aguanté más. Les grité que se largaran en ese momento. Hice un escándalo tan grande que mis vecinos salieron a ver qué sucedía. Mis papás también alzaron la voz y Alexa hizo una rabieta también por no hacerle caso. Exigía la casa en ese momento también, mientras me decía que a mí no me costaba nada, por algo trabajaba. La situación y la discusión escaló tanto que tuvo que llegar la policía. Pero la suerte estuvo de mi lado. Un policía que fue, era conocido mío. Era cliente frecuente en la tienda donde trabajaba en mi juventud. Vi cómo él se acercó a su superior a decirle algunas palabras mientras él me observaba con una sonrisa. Por supuesto que cuando mi familia vio a la policía enseguida bajaron la voz. Pero yo seguía gritándoles hasta que me interrumpieron los oficiales. Yo los acusé con ellos de que querían invadir mi propiedad y yo me negué y simplemente me defendí. Mi mamá por supuesto que quiso defenderse diciendo que era mi familia y que solo pidió alojarse unos días, pero que yo me alteré e hice una escena. La policía solo tuvo que pedir que se alejaran de mi propiedad mientras amenazaban que iban a usar la fuerza de ser necesario. Dejaron de pelear y se fueron, no sin antes amenazarme que me verían en la corte. Yo sonreí, por supuesto, se les olvidó que trabajo en un bufete de abogados.
no se iban a salir con la suya. Aunque igual me quedé pensando bajo qué cargos me iban a acusar. Los policías se quedaron un poco más por si volvían y mientras yo le contaba todo a mi amigo de lo que había pasado años atrás. Hasta yo sentí cómo se enojaron los oficiales por mí. ¡Qué gente tan amable! 2 semanas después me llega un citatorio de la corte demandándome bajo cargos de abandono familiar. Mis compañeros y yo nos reímos con fuerza por eso. Yo y todo mi equipo fuimos a atender el citatorio del juez. Mis padres se sorprendieron al verme llegar como una reina junto con todo mi despacho de trabajo, mientras mi familia hablaba sobre lo mal hija que fui al haberlos corrido y los años que los abandoné. Usaron hasta la enfermedad de mi padre como argumento para atacarme, pero como dije, se les olvidó que era abogada. Presenté pruebas contundentes sobre los malos tratos de mi familia hacia mí desde entonces. Guardé recibos de nómina de mi trabajo en la tienda así como recibos de renta. Aunque debo admitir que estos últimos me los hicieron de último momento gracias a la familia de mi amiga. Recuerden que les conté que no pagaba renta. Las fotos de la graduación completamente sola y mis registros de teléfono donde no había ni una sola llamada de mi familia durante años también sirvieron como pruebas. Además, mi amigo el policía hizo de testigo y dio fe acerca del incidente de mi familia afuera de mi casa donde claramente escuchó que ellos pedían mi casa exigiéndola. Y la cereza en el pastel fue cuando dio su testimonio acerca de años atrás cuando me conocía y ya trabajaba a la edad de 22 años. Claro, ya era legal completamente que yo trabajara, pero usó ese argumento en su contra para decir que lo tuve que hacer porque me habían corrido de la casa. No era del todo cierto, claro, yo decidí irme, pero no me iba a tentar el corazón esta vez. Recopilé testigos y videos donde yo estuve trabajando todos estos años dando respaldo a todos mis argumentos. Ni siquiera es necesario dar más detalles. El juez los tachó de malos padres ante toda la corte y el jurado, viendo las pruebas concluyentes, dieron por válida mi contrademanda. Su caso no ganó y encima de eso, tendrían que pagarme los años que tuve que valerme por mi cuenta. A mis padres se les fue el color de la impresión. Mi hermana Alexa no sabía qué más hacer más que solo ponerse a llorar en la corte y el juez tuvo que dar la orden de que la sacaran de la sala. Sí, volvió a poner en vergüenza a toda la familia. Yo por mi parte estuve entre riéndome y enojándome. Fueron sentimientos muy complicados en ese momento, pero puedo decir que sentí mucha paz. Prácticamente mi familia me regaló la oportunidad de vengarme. Y ya como último mis padres me vieron con cara de odio al salir de la sala. Pero esta vez no me quedé callada y les dije, se hubieran quedado con el cheque que les di, tal vez así les hubiera dado más. Desde entonces no he vuelto a saber de ellos. Solo sé que siguen con vida gracias a los depósitos mensuales que sigo recibiendo. Como les dije al principio del video, sigo molesta y triste por cómo se dieron las cosas. Ni siquiera había necesidad, pero a su vez siento calma al saber que no los volveré a ver. La vida me sigue sonriendo hasta ahorita, me voy a casar. No todo fue malo y puedo decir, al menos en esta historia que les cuento, que tuve un final feliz con mi familia lejos. Que no les tiemble la mano para defender lo suyo contra quien sea, el enemigo puede estar bajo tu propio techo.